Bueno, yo me llamo Francisca Barea Pérez, que no quiero que me digan Francisca, sino Paca. Soy de Benaocá y resido en Benaocá. Nací aquí, todo aquí y resido aquí. Y el que está a mi lado es mi esposo, Antonio Orellana de los Santos. Él es un poquito más cortadito, pero bueno, ya está, ¿sabes? Y aquí estamos para colaborar, nos han hecho compromisos de aquí del ayuntamiento y la verdad por colaborar estamos dispuestos a lo que podamos hacer y ya está. Palabras típicas de aquí que reconozcan la memoria, palabras que tengan sobre el uso cotidiano en la cocina, en los guisos, la ganadería, la economía de aquí, la fiesta. ¿Qué estás tú por la ganadería, Antonio? Que yo de esto estoy pegado del campo. No, pues se refiere a que en algún sitio le digan una vaca y aquí le digamos otra cosa, ¿no? Pero una vaca en todos lados es igual, y un cochino también. Vamos. Antes se le decía cochino, ahora estamos un poquito más civilizados y más finos, le decimos el cerdo. Pero que vamos, que antiguamente cerdo, cochino, marrano, guarro, todo eso le pertenece al nombre del cochino, pero aquí estamos un poquito más civilizados, como en todas partes, y le decimos pues el cerdo. ¿No? Después de qué más, En toda la cocina, los cucharones, las ollas, el perón, la sartén. Bueno, eso sí, pero yo creo que eso poco ha cambiado, ¿no? Porque el perón es el perón, la sartén por la sartén. Después, yo qué sé, la cazuela, yo creo que eso ha cambiado poco de los nombres, poco. ¿Hombre? Antes no había horno, ni había microondas. Bueno, antes eso era antes no había microondas ni nada de eso, ahora sí, el microondas y eso está en todas partes en el mismo nombre. Y después eso, la cuchara, el tenedor, eso no ha cambiado el nombre. Eso lo mismo antiguamente que ahora. Los platos, las soperas, yo creo que eso no ha cambiado, ¿eh? Yo de cosas así de la casa, no creo yo que haya cambiado, vamos. Que yo me recuerde, no, el mismo nombre. Después de las cosas, por ejemplo, de esto como es la olla express, ¿no? Ay, espérate, a ver si lo digo. La paellera siempre, ¿sabes? Ay. Por ejemplo, allá abajo. El anafe, antes era el anafe, eso era antiguamente, el anafe con el carbón, la chisparra es el carbón más menudito, le decían las chisparras, y el picón para el brasero. Ahora no, ahora todo es eléctrico. Y después el anafe era un redonde de hierro con rejillitas, sus patas, y se guisaba con carbón, antiguamente con carbón. Después sacaron el infrernillo de mineral, que ya el infrernillo, ¡ay! Todo el mundo infrernillo. Después del infrernillo pasó a esto, ¿cómo es? Al butano, la cocina de butano, y ya la vitrocerámica, y ya más fino. Pero antiguamente era anafe, todo el mundo con anafe, con el carbón. Y en la candela de leña también. Y el picón, la copa. Ay. Y el brasero, lo decían brasero y copa. Sí, pero antes era la copa, el brasero es más fino, vino después. Primero, antiguamente, era la copa, con el picón, para calentarse en la mesa camilla. Y eso, nos calentábamos con eso, con el picón, con la copa. Y, ¿qué más? Oh, se me van las cosas, hija. Es que yo ya tengo una edad que se me van las cosas, ¿eh? De la cabeza. No mucho. Eso, y después de productos de la comida y de los regaliz y esas cosas. Pues mira, de toda la vida cuando chica, ay, dame una perra chica, que voy a ir por brea. Brea, que es ahora el regaliz. Y antiguamente, de toda la vida, brea. ¿De qué más? No sé, hay muchísimas cosas pero es que no recuerdo porque, hija, los años no pasan en balde. Yo antes tenía una memoria de elefante, pero yo ahora me falla como que, ¿eh? Sí, muchísimas cosas, pero ahora mismo es que no me acuerdo, ¿eh? Ahora mismo no me recuerdo, ¿eh? De cosas. A ella le dicen los culebras.
Ah, los motes de los pueblos. Allá le dicen los Mira, culebras. por la familia de mi madre eran muchísimos hermanos por parte de mi abuelo materno, muchísimos abuelos, y le decían los culebras, pero no por nada malo los culebras, sino que mi bisabuelo pues, se encontró una culebra en el campo, una culebra que le decimos bichas aquí. Bueno, se encontró una culebra grandísima y la mató y se la echó así en el hombro. Y él era un tiarrón, bueno, yo no llegué a conocerlo, sino por oídas de lo que me contaba mi madre. Era muy alto y entonces se echó la culebra aquí en el hombro y casi le arrastraba. Y decían, ¡ay, mira Cristóbal! ¡Ay, mira Cristóbal, culebra! ¡Trae una culebra! Y se le quedaron los culebras, que no es por nada malo, ¿sabes? Y después hay otros motes, hay muchísimos motes, muchísimos. Los capitanes, ¿quién más? Yo qué sé, muchísimos motes hay. Pero vamos, por nada malo, familias muy buenas, sino que se conocen por los motes y ya está. Hay pueblos que se conocen nada más por los motes. Nada por apellidos, ni nombres, ni nada, ¿sabes? Y ya está, yo no recuerdo de más nada, hija. ¿Estoy? Muchísimas gracias. Ya me Soy Pilar Reyes Morilla. Vivo aquí en Benaucá, soy de Benaucá, nacida aquí, criada todo el tiempo aquí. Los juegos los hacíamos también aquí todos juntos. Yo me casé aquí, tengo mis hijos aquí, bautizados aquí. A mí lo que me queda ya es el patinote. ¿Y qué más queréis que diga de aquí de Benaucá? Cosas de aquí de típicas de Benaucá, los juegos. Primero no ibas a hablar de la... Ah, bueno, voy a decir un juego nada más, dime primero. Primero, el juego de la teja. Ah, aquí antiguo, yo ya tengo una edad que me acuerdo de muchas cosas, pero se me olvida. Tengo que recordarlo poco a poco. Me acuerdo cuando jugábamos ahí en la plaza, jugábamos a la teja. Que esto en otros sitios no le dicen teja, le dicen otras cosas, pero nosotros aquí le decimos teja. Que el juego consiste en poner en el suelo desde del 1 al 10 y tenías que ir saltando de uno al lado al otro. Cuando llegaba al 10 se volvía y volvían a hacer lo mismo y ya la siguiente. Después, mira, yo quiero hablar un poco de la mujer benaucaceña. El ayuntamiento de aquí de Benaucá tuvo la gran idea de hacer una estatua de la mujer benaucaceña. Entonces la tenemos aquí en la espalda y nosotros nos alegramos muchísimo porque esto aquí en Benaucá siempre se ha dicho que en Benaucá la hembra lo más. Y esto consiste en... El refrán. En esto, cuando vinieron los reyes católicos, pero que asomaron por el... Puerto Don Fernando. Por Puerto Don Fernando, perdón. Y cuando vieron, Benaucá dijo una palabra que, para que lo sepáis antes de llegar al otro, dijeron, hoy Benaucá es una perla en la sierra. Luego cuando estuvieron aquí asentados, pues cuando... Las mujeres les llevaron. Cuando nos vieron hablar y dijeron que bien hablábamos la gente de Benaucá, que tenía muchas cosas antiguas y que se pusieron ellos y estuvieron aquí ellos muy bien. En Benaucá estuvieron bien. Las mujeres, cuando antes de venir, que me está olvidado, perdón, cuando venían, todos los sitios venían a conquistar el pueblo. Y aquí en Benaucá los hombres se quitaron del medio y solamente las mujeres fueron las que salieron a recibirlo. Y entonces lo recibieron con oro, con todos los oros que tenían. Y entonces la palabra que ella dijo, en Benaucá, la hembra lo más. Y eso se quedó ya para siempre. Por eso nosotros cuando hicieron la estatua, pues nos encantó. Nos encantó porque dijimos, mira, la única alcaldesa
que ha habido aquí en Benaucá y se ha acordado de las cosas de su pueblo. Las mujeres. De las mujeres, que algo, es que en la historia está que las mujeres de Benaucá son las que habían dado cara y que las que tenían la fuerza de haberse presentado delante de los Reyes Católicos. Pues hasta ahí creo que está bien, ya no hablo más de que aquí que hable Ana ahora. Yo me llamo Ana María Pérez Frajeiro, soy nacida aquí en Benaucá, en la calle Llanete, en el número 2, la plaza del Llanete. Es una plazoleta que hay ahí arriba al final del pueblo. Como antiguamente las madres no se iban a tener los niños al hospital, pues mi madre me tuvo a mí en mi casa, bueno, a mí y a mis 3 hermanos. Nosotros somos 3 hermanos, mis 2 hermanos también nacieron en mi casa. Y una señora que era matrona, Luisa, que todavía vive, toda su familia vive, todavía su hija, sus nietos viven. Esa era la comadrona, la mujer que recogía a los niños aquí en el pueblo. Y entonces, pues, mi madre me tuvo a mí en mi casa, igual que a mis hermanos, y no fueron, yo no recuerdo de hasta muchos años después que yo ya era mayor, de que se iban las mujeres a parir a las clínicas. Aquí nacían todos los niños en las casas y esa mujer era la que los recogía. Y otra señora también que se llamaba Genoveva, también los recogía, se dedicaban a ello. Y orgullosa de ser benaucaseña de nacimiento y orgullosísima de mi pueblo porque me encanta. Serán todos los pueblos, son todos los pueblos de la Sierra bonitos, pero para mí mi pueblo es el más bonito. Las puestas de sol de mi pueblo no las tiene ni Villaluenga, ni Grazalema, ni El Bosque, ni El Gastó, que no, que las tiene mi pueblo. Las puestas de sol las podéis ustedes ver en muchos sitios porque yo aquí en el móvil tengo un montón. Y queréis que las enseño ahora cuando terminemos. Bueno, las puestas de sol, el agua que tiene, la idiosincrasia que tiene, sabe acoger a la gente, que acogemos a la gente con los brazos abiertos. Yo pienso que algunas veces más de la cuenta, pero bueno, hay que ser acogedores, no se puede despreciar a nadie. Yo respeto mucho toda la gente que viene nueva, pero no me gustaría que mi pueblo se quedara sin gente nativa de aquí, la verdad. Estoy viendo que se está haciendo más grande, pero con gente forastera. Me gustaría que no se fueran la gente que quedamos aquí y que se repoblara un poco el pueblo con gente nativa de aquí. Bueno, pues ponte. Y después quisiera recordar juegos de cuando éramos pequeñas. Cuando era pequeña yo jugábamos, como ha dicho Pilar antes, aquí en la plaza. Hacíamos juegos de el salto a la piola, se llamaba ese juego el salto a la piola. Al socorro, yo de ese no me acuerdo, ese me lo ha recordado Pilar. Yo sé, al socorro. porque he jugado. No me acuerdo de ese. Y también hay muchas palabras antiguas de los pueblos, por ejemplo, la palmatoria, se alumbraba a la gente con un cacharro que era como normalmente eran de cerámica, tenía el agujerito, metían la vela y tenía como una cita para agarrarlo y eso era una palmatoria. Y yo recuerdo también de más pequeña en mi casa los anafes de carbón. Mi madre guisaba con anafes de carbón hasta que salió el petróleo, que luego fue en el infresnillo. Esto le llamaban el infresnillo, una cosa que lo llenaban de petróleo con una mecha y le metían fuego a la mecha y ahí cocinaban. Pero yo recuerdo perfectamente los anafes en la cocina de mi casa antiguo, de hierro, y echaban allí el carbón y allí me hacía mi madre el puchero en las ollas antiguas, esas ollas coloradas que había antiguas, ahí lo hacía mi madre el puchero. Y mi abuela que siempre vivió con nosotros porque mi madre era hija única, mi abuela que era invidente desde muy joven, andaba con el anafe de carbón como si viera. Y pelaba las patatas y todo ella como si viera. Mi abuela, que no entrara en mi casa y no supiera que era invidente, no lo notaba, porque ella se manejaba, porque nació en esa casa, que todavía la tenemos nosotros, la tiene una hermana mía, la tiene ella todavía en propiedad. Que me muero de calor. Y esas palabras sí las recuerdo yo. El San Juan, aparte del anafe de carbón, las casas todas tenían San Juan. Le decían el San Juan, pero era un zaguán.
La palabra en realidad es zaguán. Y era lo que es la entradita de la casa con un portón, y el portón estaba siempre cerrado y quien llegara tenía que llamar a la puerta. No era como ahora que a lo mejor tienen las casas y directamente te metes en la casa. Todas tenían zaguán. Yo recuerdo muchas casas antiguas aquí que ya no existen. Bueno, algunas, ahí arriba hay una todavía, o dos. Sí, hay y tienen alguna. el San Juan. Hay alguna, todavía. hay el San Juan. alguna. Y eso, y la luz también me acuerdo yo de cuando la luz no venía hasta por la tarde. No había luz como ahora todo, siempre, a todas horas. Sino había una bombilla en la casa y echaban la luz. Ya van a echar la luz. Un señor que ya murió, pero vamos, todavía tiene ahí familia en el estanco. Serafín. Serafín era el que se encargaba, de ahí abajo que estaba lo de la luz. Él iba y enchufaba o encendía o enchufaba, no sé lo que hacía, pero ahí daban la luz. Y al anochecer daban la luz. Y había una bombilla en cada casa. Una sola bombilla. En mi casa nosotros, mi padre en Gloria Esté, éramos manitas y nos puso un enchufe para que pudiéramos enchufar las primeras planchas, que yo la primera vez me quedé pegada en la plancha. Y mi padre nos puso un enchufe porque era manita. Antes no tenía nadie ni enchufes en la casa ni nada. Esos son los primeros enchufes. Y nos puso mi padre un enchufe para que pudiéramos planchar con la primera plancha. Yo no sé recachutar, llegó a mi casa aquella plancha, que no la compramos nosotros. Y yo loca con la plancha, porque teníamos que balanchar con las planchas calentadas en el carbón, antiguamente. Y tenías que tener mucho cuidado, porque si no los cuellos de las camisas y todo blanco, eso se ensuciaba. Había que tener mucho cuidado de que estuviera muy limpia la plancha cuando ibas a planchar. Total, cuando ibas a meterle la plancha a la camisa, estaba fría ya. ¿Sabes? No es como ahora, las planchas de vapor ni las cosas que hay ahora. Eso lo recuerdo yo. De hierro es que eran las planchas, Madre, de hierro. De hierro, de hierro. Yo tengo en mi casa 2 planchas todavía, de mi abuela, de esas. Y esto es lo de San Juan. ¿Y qué más, Pilar? Sí. Y eso, y nos alumbrábamos hasta que venía la luz. Nos alumbrábamos muchas veces cuando se empezaba ese invierno o era un día muy malo de agua que se ponía muy oscuro, el candil de aceite. Había unos candiles que exactamente tenían una forma así y tenían una torcilla, le metían el aceite, una torcilla que la hacían a lo mejor de un trozo de tela viejo, le metían la torcilla al cacharro ese, que tenía un agujerito, sacaban para afuera la torcilla y le echaban un cerillo y con el aceite nos alumbrábamos hasta que llegaba la hora de que viniera la luz, porque luz no había tortilla, no que había esa luz. La luz que la echaban eso, a las 7 de la tarde o en este tiempo, todavía me parece a mí que no habían cambiado la hora. Yo de los cambios de hora no me acuerdo hasta ahora. Yo no me acuerdo de ¿Y qué más? Acertaje. Luego hay muchos acertijos. Yo recuerdo el padre de mi padre que se murió muy mayor. El padre de mi padre era de la edad de Franco y se murió muy mayor después de Franco. Y le gustaba mucho hablar y yo, qué tonta, que yo tenía que haber hecho un libro y haber apuntado todas las cosas que mi abuelo me decía. Y tonta yo de mí, que entonces anda una vez joven y va una así y no te paras en esas cosas. Ahora ya me paro más en esas cosas porque soy más mayor. Pero mi abuelo tenía muchísimas anécdotas de... Mi abuelo era carbonero, hacía carbón. Vivían de eso, del carbón que vendían, que lo hacían ahí en la Loma La Cera, en Fardela, todo eso que se ve ahí detrás de estas tierras. Ahí eso era ahí hay un sitio que se llama la Loma La Cera. Y ahí las encinas que caían y la leña que nos servía, se la daban a los carboneros, hacían el carbón y lo traían en cera. Eran una especie de envase como de tela, como de loneta. Ay, loneta. De loneta. Y iban, ahí dentro iban el carbón. Eso le decían las ceras de carbón. Y en este tiempo ya mi padre le daba mucho miedo de ir con mi abuelo al carbón, que lo sacaban en este tiempo, porque ahí arriba hay muchas víboras. Y al calor de lo que era el suelo del carbón, del horno, al calor del horno se iban las víboras. Y mi abuelo siempre estaba con él, porque no había guantes como ahora. Ten cuidado, Modesto, y mi padre se llamaba Modesto. Ten cuidado, Modesto, que te vaya a picar una víbora. Nunca le picaron, pero mi padre siempre nos decía cuando hemos subido para arriba, ten mucho cuidado que ahí las víboras las hay. Y esos son recuerdos que me vienen a mí de mis abuelos. Mi abuelo también, en el verano, como no había agua todavía en las casas, se dedicaba con unas aguaeras. Las aguaeras
eran unas cosas de madera, como un artilugio de madera, que se lo ponían en lo alto a la burra. La burra se llamaba Paloma. La burra Paloma, le ponía a mi abuelo las aguaderas en lo alto, después de ponerle el aparejo y todo eso, las aguaderas. Y le metía 4 cántaros, 2 en cada lado. Y entonces venía mucha gente aquí a veranear, porque este pueblo ha sido un pueblo muy fresco siempre, y la gente le gustaba venirse en el verano. Y las casas se ocupaban con gente que venían a veranear. Y mi abuelo en invierno hacía el carbón y en verano se dedicaba a llevarle agua a las casas a la gente que venía. A perras chicas al cántaro. Una perra chica al cántaro. De la fuente esa que hay ahí adelante, no sé si la habéis visto. La fuente allá. Pues de esa fuente, la fuente de allá. Mi abuelo el agua Díselo. por todo el pueblo, fuente allá. Se llama la fuente allá. Mi abuelo repartía el agua a todo el pueblo, a todo el que quería el agua. Le llevaba los cántaros que quisiera a perras chicas. O a perras gordas, no me acuerdo. Lo repartía con sus aguaderas, que las aguaderas desaparecieron. Bueno, ese es otro cuento. No me hubiera gustado que desaparecieran muchas cosas de las casas de mis abuelos, pero cuando ya las familias se dividen, ya se dividen también las cosas. Eso que ha pasado en todas las casas. En todas. Museo, que pongan un museo. Mucha nostalgia. En los museos. Me recuerda esto, mucha nostalgia de cosas de mi infancia y de mi pueblo, porque me he criado aquí. Pues, perdona, Ana, en Madrid, que de las veces que yo fuimos a una exposición que había, y además había un sitio reservado para los pueblos, y estaba Benauca, y había montones de cosas que yo digo, madre mía, esto todo es de allí de Benauca, y se lo han traído aquí. Sí, y eso me gustó a mí. Cuando fuimos a Madrid lo vimos, nos alegramos un montón, pero vamos, lo extrañamos porque, digo, cosas de allí de nuestro pueblo que parece que están perdidos, pero están allí. ¿Y esos destinos que ibais a contar? También, ahora le voy a contar Pilar, también había un lavadero, un lavadero antiguo, el Moralejo, que es donde está ahora la piscina municipal. Eso se llamaba el Moralejo. Ese era un charco grande de agua, con un nacimiento de agua grandísimo. Yo no he visto más agua que había en Benucas. Como hay ahora, pues siempre ha habido mucha agua en Benucas. Como hay ahora cuando ha llovido. En estos tiempos atrás se había perdido el agua. Y allí iban las mujeres a lavar. Y lavaban en las paneras, en un artilugio que era para lavar, de madera. Era una cosa así larga de madera, que la hacían los carpinteros con rayas, y ahí restregaban lo que las mujeres la ropa, la soleaban allí alrededor de, muchas veces de pedía la ropa, se las quitaban unas a otras. Sí, porque entonces no había. Y como no había, pues hasta la ropa venía bien. Y se las quitaban una a otra. Mi madre se quitó de ir al lavadero porque dice que le habían quitado sábanas y que ya no iba más. Y nos tenía a nosotros, de otra fuente que hay ahí, a mi hermana y a mí, bueno, hasta que mi hermana se fue a estudiar, nos tenía todos los días subiendo y bajando cántaros de agua de una fuente que había ahí, porque ella no quería ir al lavadero porque le habían quitado las sábanas. Pero allí lavaba todo el mundo, las mantas y todo. Las lavaban en las paneras y después en el charco, como el chorro no dejaba de correr, enjuagaban la ropa y la tendían así en las paderas que había alrededor. Porque eso no es ni como mi primo, de cómo... Habrá fotos a lo mejor ahí en el archivo, tiene que haber fotos de cómo era el lavadero, que era precioso, vamos. Bueno, a mí es como me gustaba. Igual que otro lavadero que había aquí, que lo han restaurado, que eso no es ni primo hermano de lo que era. Pero bueno, lo han restaurado así, pero eso no era así. Eso era techado con su techumbre de cañas y de madera. Y era un lavadero que era de invierno, para que las mujeres se refugiaran allí en el invierno para poder lavar, y estaba techado. Y en el verano se iban al Moralejo. Esto lo he dado cuenta, Dios. Y también había otro dicho de cuando se acercaban los muchachos a las muchachas, que pues este se arrima a fulana, este se acerca a mengana, se arrima o se acerca. Más decían se arrima, que se está arrimando fulanito a menganita. Ese era otro dicho también de aquí del pueblo. Y ahora mi amiga va a decir el acertajón, que es muy gracioso. Esto me lo ha dejado ella. El acertajón es muy antiguo. Eso es antiguísimo. De mis abuelos. Eso se lo escuchaba yo, decía a mis abuelos. Porque el padre de mi padre era muy gracioso, era muy bajito, pero era muy gracioso y le gustaba muchísimo hablar. Y de lo de yo no haber apuntado todas las cosas que me dijo mi abuela.
A esto has salido tú. Y yo se lo he dicho a Pili y dice que ella lo quería decir, porque lo diga ella. Oh, sí, porque a mí me ha hecho una gracia, yo me he pegado una panza a reír. Acertajón. Que acertajón, acertajeta. Acertajón, acertajeta. Déjame, Acertajón, por favor. Yo lo voy a decir como yo sé. Sí. Acertajín, acertajota. ¿Qué tiene el rey en la bragueta? Dos balas. 2 balas y una escopeta. No se reír, reírse. Esta vez. Ah, que no te has enterado. Acertajón, acertajeta. Acertajeta. ¿Qué tiene el rey en la bragueta? 2 balas y una escopeta. ¿Y sabe cómo lo sabe? Y hasta aquí llegó. Y ya está. Muchas gracias. Muchísimas a ustedes. A vosotras, qué arte más grande, Dios mío. Vamos, me llamo Blasina Ríos Moreno, nacida en Benucá. Hemos tenido campo. Las herramientas del campo eran el arao, la vertedera, el escardillo, la soleta, la ejocino, la criba, los viergos para aventar, la bielga, el chambiri. ¿Qué más no me viene más a la cabeza? ¿El qué? El trillo lo he dicho. Sí. Y luego se sembraba en el campo. Llegaba el tiempo de recoger el sembrado, cuando estaba seco. A la era. Luego una yunta de bestias para trillarla. Y eso luego, cuando yo estaba trillado y estaba todo eso, se le metía el trillo. Yo no me monto en el trillo, yo he juntado, pero en el trillo no, porque me dan mareo. Y luego eso se aventaba, y el grano se iba a una parte y la paja se iba para otra. Y luego a los costales y a traerlo a la casa, en las bestias. Pues ya, nada más. Pasamos a la siguiente. Sí. Pues mira, yo pues a Puerto, también de Benucá, provincia de Cádiz, andaluza y todo lo demás, que ya se lo sabemos por el pueblo en el que estamos. Bueno, mira, como ha dicho Blasina, cosas de campo, pues yo voy a decir que mi padre era ganadero y os voy a decir que, porque no conozco los instrumentos que Blasina ha dicho ni nada de eso, porque no era agricultor, pero era ganadero. Pero sí, es verdad que hacíamos el queso en la primavera, que no era como hoy en la fábrica, entonces era el entremillo, la empleta, los cántaros que eran de lata, y había que ir por la leche también, a donde ordeñaba mi padre, lo traíamos y ahí cuajábamos, que el cuajo era natural, era del estómago de los chivitos, y eso se curaba y ahí se hacía el cuajo. No como ahora todo es más difícil. Y luego se echaba, tenía un tiempo para cuajarse. Se movía también con un gachero que le decíamos que era como una caña, una cosita así de palo preparada para mover la cuajada. Se asentaba la cuajada muy suavito, porque la leche de oveja es muy difícil de hacer queso. Hay que ir poquito a poco asentando la cuajada y sacando el suero poquito a poco. Cuando ya estaba sentada, ya dicho, se movía, se había sentado, ya se pasaba a la ampleta, al entremillo, primero el entremillo, la ampleta, y ya se iba sentando también con las manos. Al final ya era salarlo, resalarlo de noche. Y después enjuagarlo por la mañana, también se le enjuagaban un poquito con el suelo, y ya se ponía en el cañizo, para que se oreara. Y eso era lo del queso, lo que teníamos nosotros de campo, que nosotros no hemos estado en el campo para decir cosas del campo, como la Dina que ha dicho, todo lo que ha dicho de ella. Se le han quedado más cosas que las repita. Y ya está, yo sé lo que os podía contar. Y nada, y para complacer a esta gente que yo
no sirvo para tal cosa, para comprar, o sea, la corporación y a los acompañantes. Espera un poquito. Me voy. Que me voy. Que yo no me acuerdo ahora de nada. Que no me puedo estar, que me está dando. Claro, tú, que yo no tengo. Yo me salgo Ay, del puerto Porque no puedo. Ahora me está cerrado a mí. Pamela. No, Pamela, Yo- que no fuma. Mi oficio ha sido desde 8 añitos vendiendo molletes en Benaucá. Bueno, dos o tres cosas así que se me Vendiendo voy. molletes en Benaucá. Teníamos panadería y vendíamos molletes. Y cuando terminaba de vender los molletes, yo lo he dicho más fuerte. como mi padre se iba sin el pan, Que me porque no voy. había salido del horno, pues tenía No, que ir a la porque puerta del sola, puerto, que es donde tenía voy. la majada. A llevarle el pan a mi padre para que hicieran el refrito en la Está majada. cogiendo ahora la Isabel. Y allí Yo me voy, estaban no puedo, ordeñando las cabras. Allí estaban ordeñando las cabras y venía el lechero. Anda. Y entonces mi padre, pues claro, Que no me pueda arrozar, por eso le dije que estaba a la Tíjame los chivos, y no me puede arrozar. cuando tíjame los chivos, yo voy a empezar a sacar las cabras fuera. Y los Ahora metí en el porque yo no chivetín voy a decir. para que mañana tuvieran leche las madres y no le mamaran los chivitos. Me venía para Benaucá y tenía en mi casa pues, el trabajo que teníamos de panadería, de lo que fuera, pues ahí luchando, unas veces ciñendo, otras veces barriendo, otras veces lo que fuera. Y venía el día de asamblea y decía mi madre, hoy que hace pan doble, que hoy vienen los benaucaceños, los ubriqueños. Y los ubriqueños traían la fuerza y decía mi madre, pues hoy va a sobrar pan. Y se lo teníamos que echar a las bestias porque no sobraba ese día el pan de los ubriqueños. Y le cantábamos copletas a los ubriqueños. ¿Algún utensilio típico de la panadería? En la panadería, Sí, los suspiros. los suspiros, los roscos, los las tortas de manteca. las tortas de manteca, Las tortas de desayuno. las tortas de desayuno, las tortas asadas por la mañana. También con molletes había tortas asadas. Los roscos trenzados, Los ¿lo has roscos dicho? trenzados también Muchas lo cosas. hacíamos. Vamos, de dulce hacíamos todo lo, bizcochos también se hacían. Y todo se hacía. Y luego, pues nada, metieron las aguas en el pueblo. No teníamos agua en las casas. Metieron las aguas en el pueblo. Y eran los tiempos, vamos, la zanja hasta vamos, yo que sé, el tiempo lloviendo. Ya metieron el agua en el pueblo, ya quitaron las fuentes, ya, sí, te hicieron muchas cosas. Pero antes teníamos que ir al campo por la leña para el horno, que íbamos a ¿dónde era? Al Caillo, que le decían Jorgazo. Jorgazo, el nombre de la leña era Jorgazo, y 7 sayos. 7 sayos. ¿Y a la mesa? ¿Qué? ¿Y a la mesa también Y a iban? la mesa también iba. Al holgazán. A holgazar, estaban los cochinos que los engordaban allí con bellota y luego se les echaba mazacote, que no saben lo que es mazacote para que engordaran más. Todo eso salía de la panadería y luego teníamos 7 o 8 cochinos, se los vendíamos a Pepe Ramírez, a Arcudiera. Se los vendíamos y nos quedábamos con 2 para nosotros para todo el año, Escucha. para los que estaban en el campo, para llevarle a mi padre un chorizo, para que hicieran el refrito. Llegaba la guardia y decían, qué bueno está refrito, pues comérselo ustedes. Y se quedaban los dueños Sin en nada. el refrito. ¿De qué se hacía el aguacate? ¿De Sí. eso? Claro. ¿Cómo iba así? ¿De qué se hace el matapote? El mazacote. ¿El mazacote de qué se hace? El mazacote ¿De para qué los hace? cochinos Pero que que se se- echaba harina y el afrecho. Que se le Ay, echaba la eso. harina. Porque íbamos al molino, yo iba a moler al molino y me decía mi padre, cuando pasa este pajaruco y te haga la burra, para atrás. La burra sabía que venía cargada. Y cuando venía cargada, me decía mi padre, si te hace otra vez, porque claro, llovía y descampaba, pues yo podía pasar río. Pero cuando volvía, a lo mejor había llovido y también iba, me hacía para atrás y me iba al molino otra vez y así era la vida. Con 8 y 9 y 10 años, que yo no tenía más, ¿eh? Me decía mi padre, tú la burrita de cabresto. Iba a Urique a molerlo también, que hay un molino junto a la Plaza Toro. Y yo Había. tenía que esperar que se llenara la tea. ¿Usted sabe lo que es la tea? Estaba vacía y como en el verano. Ella no ya sabe lo que es tocaba, una tea. Pues la tea se tenía que llenar. Cuando se llenaba andaba el molino. Y yo venía para Benaucá con la trocha Iba con el agua. a las 7 y a las 8 de la noche, ¿eh? Y Pero la ¿qué? tea andaba con el agua. Con el agua, lo he dicho, que era la tea, para moler, Anda con el agua. para moler el trigo.
Y cuando venía para arriba me decía mi padre, cuando tú vengas por donde se encharca el agua, que hay el camino, que hay un sitio que le dicen donde se encharcaba el agua, empieza a llamarme. Mi padre estaba al otro lado de la finca, pero era para que supieran que venía la niña con alguien. Yo venía con mi burrita de cabresta. Vamos. Y esa ha sido nuestra vida. Trabajar, trabajar, trabajar. Y ahora no. Ahora están cansados. Ahora están cansados. Así que eso es lo que había antes. Y si mamá estaba embarazada y iba a tener niños, pues no. Yo es que me he puesto nerviosa, yo no voy a decir. Recogía el niño cualquiera. Porque ya lo han dicho todo. Ya que lo han dicho todo, ¿yo qué voy a decir? Pues nada. Venga. Listo. Ya. La otra.